Hola a todos mis queridos habitantes de Hoth. Quería hablaros en un vídeo un poco sobre todas las críticas que está teniendo la serie de Juego de Tronos, ahora que ya quedan apenas 2 capítulos para que concluya tanto la temporada como la serie. La serie ha recibido críticas de muchos tipos, pero hay una en la que yo, bueno, aunque en general la serie me gusta, tiene cosas que me gustan, ya también las he comentado en los vídeos analizando los capítulos, pero sí hay una crítica con la que estoy muy de acuerdo y que supongo que es la raíz de la mayoría de las críticas, que es el ritmo de la serie. Es decir, la serie esta temporada ha tenido cosas muy evidentes, como ese tercer capítulo en el cual la pantalla era tan oscura que había mucha gente que le ha costado diferenciar muchas escenas, o bueno, el enterarnos que Starbucks está financiando a Daenerys Targaryen y su lucha por llegar al trono. No sabemos cuál es el objetivo final de Starbucks en eso, pero bueno, dejando ese tipo de cosas aparte, hay una cuestión que a mí me ha preocupado siempre y que se ha acentuado sobre todo a partir de la quinta temporada, pero en especial en la séptima y en esta última temporada, que es la cuestión del ritmo de la serie. ¿De dónde viene todo esto? Pues hará 2 o 3 años que los productores de la serie, David Benioff y Daniel Weiss, ya hablaron de que la serie no duraría más de 7 temporadas. 8 si dividían la última temporada en 2 partes. Esto obviamente respondía a directrices seguro de HBO, aunque también se comentó que la propia HBO habría preferido más temporadas, y también ellos decidieron esto buscando no cansar al espectador y darle un final a la serie digno, digamos. El problema viene porque todo el final de la serie se está notando muy precipitado. Es una crítica muy común, y no solo que se sienta precipitado, sino que hay muchas tramas que no están encajando con el recorrido que había tenido la serie hasta la sexta temporada. Incluso podríamos decir la sexta, pero yo diría que hasta la cuarta. Hasta la cuarta sí que hay un bloque con un ritmo más definido. Quinta y sexta temporada han sido ya un poco más aceleradas, y desde luego la séptima y esta temporada final están siendo pues una carrera de 100 metros lisos. Para entender todo esto mejor, creo que es muy importante comprender el proceso de escritura de las novelas. Y sí, en este vídeo sí vamos a hablar de los libros. Voy a hacer por tanto un breve resumen de cuál ha sido el proceso de G.R.R. Martin a la hora de escribir las novelas. En un principio, él diseñó esta historia como una trilogía. Una trilogía compuesta por Juego de Tronos, una primera novela llamada Juego de Tronos, una segunda novela llamada Danza de Dragones y una tercera llamada Vientos de Invierno. Esta estructura es algo muy común, es decir, responde un poco a la estructura de la narración clásica, con una introducción, un nudo y un desenlace. Y bueno, es una decisión que han tomado muchos escritores, y bueno, no solo escritores, también guionistas a lo largo de la historia, pues el concepto de la trilogía, con esas 3 partes bien definidas, o al menos medianamente bien definidas. Ya veremos que en esta historia no es tan sencillo. El caso es que George Martin, cuando estaba escribiendo, comenzó planeando una primera novela, Juego de Tronos, que llegaría hasta la Boda Roja. Esto obviamente se convirtió en un problema. ¿Por qué se convirtió en un problema? Pues porque llevaba miles de páginas de manuscrito escritas y aún no había llegado a la mitad de los acontecimientos previos a la Boda Roja. Con lo cual tomó la decisión de separar la escritura de los libros, y ampliar el número de ellos. Por tanto, pensó en la idea de dividir ese primer libro en Juego de Tronos y Choque de Reyes. Más adelante vio que esto tampoco iba a funcionar y dividió ese primer tomo en una trilogía en sí, que era Juego de Tronos, Choque de Reyes y Tormenta de Espadas, lo que se ha publicado. Claro, esto ya en sí crea un primer problema, que es, si tenemos 3 libros para la introducción de la historia, obviamente vamos a necesitar también al menos un par de libros para cada parte siguiente, el nudo y el desenlace, por una sencilla razón. No vamos a poder resolver todos los conflictos que se han abierto en esta primera parte de la historia en tan solo 2 libros.
Con lo cual, cuando Martin comenzó a escribir Danza de Dragones, se encontró con muchos problemas, incluso intentó hacer un salto temporal de 5 años que tampoco funcionó, tuvo que volver a comenzar a escribir y al final, a recomendación de un amigo, decidió dividir Danza de Dragones en 2 libros con los personajes separados. Con lo cual tenemos Festín de Cuervos como cuarta novela y Danza de Dragones como quinta novela. Y de hecho hasta ahí tenemos, porque aún no se ha publicado la que sería la sexta novela, Vientos de Invierno, que además ya decidió dividir en 2 volúmenes también, Vientos de Invierno y Sueños de Primavera, que aún no han sido publicadas ni completadas. Esto ahora nos va a ayudar a entender el problema con la serie. Cuando comenzaron a escribir los guiones, decidieron que la primera temporada se encargaría de plasmar en la televisión el primer volumen de los libros. Hasta ahí todo bien, es decir, los productores, los guionistas propusieron un ritmo en la serie que, bueno, te puede gustar más o menos, pero es el que propusieron. A partir de ahí, la segunda temporada continuaron un poco con la misma tónica, es decir, adaptaron la segunda novela en la segunda temporada. Hasta ahí podríamos decir que hay una correspondencia y si van a haber 7 libros, pues sería lógico que hubiera 7 temporadas. Cada temporada pues se centraría en uno de esos libros. El problema fue que Tormenta de Espadas es un libro mucho más complejo, con muchos más acontecimientos y no daba para meterlo todo, para condensarlo en una sola temporada. Con lo cual decidieron, desde mi punto de vista, de manera inteligente, dividir el tercer libro en 2 temporadas, llegando en la conclusión de la tercera temporada a la Boda Roja y una cuarta temporada en la cual contaban una serie de acontecimientos que habían dejado un poco atrás, como la historia del muro, y avanzar un poco en otras tramas para ya ir encarrilando lo que sería el nudo de la historia. Con lo cual teníamos 4 temporadas de la serie que eran bastante fieles dentro de lo que cabe a las primeras 3 novelas y marcaban un poco la tónica, tanto en el ritmo como en la forma de contar la historia. El problema llegó obviamente con la quinta temporada. No es un problema exclusivo de la serie desde mi punto de vista, es decir, los libros también son muy complicados. El propio Martin tuvo muchos problemas con la escritura de estos libros, incluido el famoso nudo de Mirin, en el cual pues aquello iban a ser 2 o 3 capítulos, se convirtió en pues una parte de la novela muy considerable porque la historia se había complicado mucho, toda la historia de Daenerys. En la serie tomaron una decisión, desde mi punto de vista, medianamente inteligente, que fue intentar condensarlo al máximo porque el nudo se centraba mucho también en las consecuencias de la guerra que habíamos tenido en los anteriores libros, en las anteriores temporadas. Por tanto, hasta cierto punto lo veo interesante, aunque ahí ya hubo un primer acelerón en la historia, en la manera de narrar los acontecimientos, y esto la gente lo notó. ¿Por qué? Porque no comprendes de tal manera a los personajes. Hay algunas acciones que no tienen una explicación tan clara porque no tenemos un bagaje detrás de por qué se ha llegado a ese punto. Todo esto va influyendo ¿en qué? En que te da la impresión de que todo está precipitado. Entiendo que esta temporada, para mí la más floja de la serie, fue también la más complicada por el problema previo de los libros. Es decir, si los libros en sí ya eran complejos, intentar adaptar eso en una temporada de 10 capítulos cuando has tenido que adaptar 2 libros de 2000 y pico de páginas es imposible. Por tanto, pienso que decidieron hacer una quinta y sexta temporada donde dejaran todos esos líneas argumentales del nudo de la historia cerradas de alguna manera para que lo que quedara fuera el desenlace. Lo cual puede gustarnos más o menos. Yo pienso que hubo una aceleración bastante considerable de la historia, pero a priori no me pareció mala idea si después iban a tener tiempo para desarrollar bien todo el desenlace de la historia. Y ahora llega la cuestión de los números. Si tenemos una estructura de la narración dividida en 3 partes y hemos visto que la primera parte ya se llevó 3 libros, la segunda se ha llevado 2, lo lógico es que la tercera parte del desenlace tenga un mínimo de 2 partes. ¿Cómo va a ocurrir en los libros? Van a ser 2 novelas. Pienso que todavía habría opciones de que fueran incluso 3. Veremos a ver qué ocurre con Martin en este aspecto, porque creo que todavía queda mucho para contar. Pero en principio tal vez sea capaz de condensarlo en 2 novelas.
Sin embargo, si pensamos en la serie, hemos tenido esa primera parte de la narración en 4 temporadas, hemos tenido la segunda parte de la narración en 2 temporadas, es decir, 40 episodios y 20 episodios, y sin embargo tenemos el desenlace en 13 episodios. Esto obviamente no funciona. No funciona porque has hecho una presentación de una historia de 40 episodios, tienes 40 horas presentando unos personajes y desarrollándolos y creando una estructura y un ritmo en sus historias, lo has acelerado con la parte central, que ya lo has dividido a la mitad, aunque haya menos acontecimientos, pero los personajes siguen teniendo un desarrollo y tienen que llegar a un punto final, y ahora pretenden en 13 episodios condensar todo el final, todo el desarrollo final de los personajes. Esto para el espectador no es posible. Ni para el espectador, ni lo será para el lector si Martin decide hacer lo mismo. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque no hay tiempo material para desarrollar ese cambio en los personajes, con lo cual se siente brusco, se siente fuera de sí, se siente que no está respondiendo a lo que hemos visto en la evolución de los personajes. Sea como sea, veremos cómo acaba la serie. Yo tengo muchas ganas de ver cómo acaba, por supuesto. La serie tiene cosas buenas, tiene un nivel de producción altísimo y bueno, se le coge cariño a muchos personajes y actores. Todos queremos ver cómo acaba. Pero sí es cierto que creo que la serie, a partir de la 7ª temporada, habría funcionado mucho mejor con 3 temporadas de 10 episodios cada una, donde realmente hubiéramos visto bien una evolución, como por ejemplo la de Daenerys, que todo el mundo se ha quejado. ¿Ahora va a cambiar todo en ese aspecto? ¿O por qué Arya ha sido este personaje y no ha sido Jon? O todo eso creo que si lo hubieran explicado un poco más, hubiera tenido más tiempo las tramas para sentarse, hubiera sido menos chocante, no menos espectacular, pero sí hubiera tenido un desarrollo que hubiera permitido que todos lo entendiéramos mejor, que todo fuera más fluido y que tuviera más sentido en la historia. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios al respecto y ya sabéis, un gran like si es así, suscribiros al canal, y mi nombre es David y esto es Perdidos en Con.